Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Muy lindo tenerlos acá. Hoy es un día muy especial. No solamente porque tenemos una invitada muy especial que nosotros apreciamos y admiramos mucho. Y eso es general y lo sé, lo puedo asegurar. Sino porque además la agrupación Juan B. Justo cumple 5 años de actividad, de intensa actividad. Y este sábado 18 vamos a festejar nuestro 5º aniversario. Y por supuesto están todos invitados a las 7:30 de la tarde este sábado acá. Vamos a hacer una linda reunión, vamos a pasar un grato momento y vamos a comer cosas ricas, se los aseguro. Y siempre acá, sobre todo gastronómica. Cuando se llena el corazón contento. Sí. Bueno, esta intensa actividad de los 5 años la van a ver un poco representada, por supuesto no toda, pero sí muestras de toda esa actividad durante tanto tiempo en el video que vamos a ver en este momento. Antes de eso, me quiero presentar para los que no me conocen. Yo soy Virginia Mathieu, soy abogada y soy miembro de la agrupación Juan B. Justo desde muy poquito después de comenzar. Y soy coordinadora del Instituto Arete que la agrupación Juan B. Justo organizó. Bueno, esto que han visto como una muestra, muchas gracias. Imagínense que de las mesas en la calle han sido miles, de las charlas con la historia han sido muchas, de todas las actividades que vamos realizando, ¿no? Y justamente en este Instituto Arete encontramos el espacio para rememorar la historia y aquellos personajes tan especiales que con sus actitudes y con su manera de participar en la vida política ayudaron mucho a construir la República. Este es nuestro objetivo. Decimos reconstruir porque en realidad está tan maltratada, está tan olvidada, está tan dejada de lado, que es necesario que estemos recordando estas cosas, como recordamos también la Constitución. Nosotros nos reunimos y leemos la Constitución y empezamos a analizar, y de pronto decimos, pero esto no es lo que estamos viviendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos estos fundamentos esenciales que han desaparecido de nuestra vida cotidiana? Entonces, rememorar eso y trabajar para poder traerlo de nuevo al recuerdo, a la mente y a la actividad de todos los ciudadanos es nuestro objetivo. Norma, te voy a dejar que te presente Horacio Otero, nuestro compañero. Por favor, acércate, Horacio. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Horacio Fernández Otero. Bien, soy miembro de la agrupación Juan B. Justo desde no hace mucho tiempo. Y bueno, bienvenido a un nuevo encuentro Arete con la Historia. Quien hoy nos presenta la figura de Alicia Morró de Justo es Norma Bonandini. Norma nació en Córdoba capital, es periodista, escritora, senadora nacional por la provincia de Córdoba, por el Frente Cívico. Entre 2005 y 2009 fue diputada nacional y en el 2011 fue candidata a vicepresidenta de la Nación. Durante la época de la dictadura militar, iniciada en 1976, debió abandonar el país. Tiene 2 hermanos desaparecidos, emigró a España donde se desempeñó como periodista. Sobre esa época oscura y sobre el profundo dolor de perder a 2 hermanos en esas circunstancias, ella misma dice: porque tuve 20 años en los 70, siento que pertenezco a una generación que, al igual que los alemanes del nazismo,
deben pedir clemencia a las generaciones venideras por el desquicio que dejamos como país, pero también deben ser clementes si piensan del tiempo que se salvaron. Tiempos de miedo que convierte lo humano en un remedio de humanidad. Vivo como una inmolación la muerte de mis hermanos, como la de todos los que fueron víctimas de ese tiempo en el que una muerte se vengaba con otro cadáver. Ellos murieron para que los argentinos entendiéramos la importancia de vivir en democracia. Ese es mi compromiso. Cuando Norma regresó a nuestro país, cubrió el juicio de las juntas para el diario O Globo de Brasil y fue una de las 10 primeras corresponsales de la revista española Cambio 16 en el mundo. Durante el periodo de los gobiernos de Carlos Menem, fue una dura crítica de la corrupción y los excesos menemistas. Cubrió el doloroso caso María Soledad Morales en Catamarca. Norma es premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo. Dice Norma: soy rebelde y curiosa. Si la rebeldía fue un impulso en la juventud, hoy ambiciono mantener la curiosidad sobre lo que me sigue conmoviendo, las cuestiones humanas. Le damos la bienvenida a nuestro Instituto de Formación Ciudadana Arete y a Norma Morandini, por quien pido un aplauso. Ahora sí, ya te lo paso. Bueno, muchísimas gracias. Cuando escuchaba y veía lo que ustedes hacían, digo, yo podría integrar a Arete, porque realmente si hay algo que me obsesiona es la formación ciudadana, que entendamos lo que intuitivamente entendimos en el inicio de la democracia, que lo que nos iba a salvar políticamente era la república como la división de poderes y los derechos de la democracia. También digo siempre que si hay algo que es progresista en nuestro país es la Constitución. Es una Constitución que ha incorporado todos los tratados internacionales de derechos humanos, que en realidad hemos incorporado las luchas de otros pueblos. Tal vez por eso la distancia que hay entre lo que está escrito y el no cumplimiento, porque no hemos conquistado esos derechos, nos han sido dados. A mí me parece que fue una muy buena decisión incorporar todos los tratados de derechos humanos con una jerarquía por encima de la Constitución, que nos ha dado un impulso democratizador importante en la formalidad. Pero ahora sabemos que eso, un poco escuchando lo que usted decía, yo creo que si saliéramos ahora a preguntarle a la gente qué es la República, las personas no saben, ¿no? Porque la democracia, yo creo que la primera mejor energía de la democracia se consumió en revisar el pasado. Por suerte revisamos el pasado y fuimos más lejos que nadie. Pero paradójicamente, por revisar y castigar el pasado, no hemos construido una cultura democrática. Entonces yo creo que esta carencia que vemos hoy es consecuencia de que no ha habido políticas de Estado para construir ciudadanía. Y por eso es posible el adoctrinamiento y por eso hay esta distancia tan grande entre lo que nos dice la Constitución y lo que es la práctica cotidiana. Pero antes de hablar de todo esto, como me gustó la idea del sentido, yo los voy a escandalizar, pero siempre digo que no creo en la historia, porque la historia siempre es una interpretación. A no ser que, bueno, uno se pregunte qué quiere aprender de la historia. Y la relación con el pasado, yo digo, me he pasado buena parte de mi vida reconstruyendo el rompecabezas macabro de lo que fue el terrorismo de Estado. El juicio de la Junta fueron 8 meses que nos tuvo a un grupo encerrados todos los días. Íbamos a las 2 de la tarde, nos íbamos a la noche, los Falcon estacionaban en la puerta, teníamos miedo, teníamos desconfianza y no podíamos creer lo que escuchábamos, porque además, como teníamos miedo y desconfianza, tampoco podíamos comentarle al otro, ¿no? Yo me acuerdo que escuchábamos testimonios, nunca me voy a olvidar el de
Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, de una narración que hizo brutal de tormento, y nos mirábamos como buscando identificación en quién estaba tan horrorizado en lo que escuchábamos. Entonces después me pasé muchos años de mi vida preguntándome por qué nos pasó. Y hoy me pregunto qué vamos a hacer con lo que nos pasó. Pero claro, a mí se me han ido más de 30 años en eso, de que mi pregunta es la de la sociedad. Yo creo que me encanta eso que dicen de pequeño, del cambio en los pequeños, pero el cambio fundamental es el de uno. Yo soy de una generación que no creía en la democracia, creíamos en la revolución. La democracia era un valor burgués, o liberal, o toda esa... Entonces hoy me doy cuenta de la consecuencia de eso, porque criticamos la dictadura pero no tenemos convicciones democráticas. Entonces hay todavía mucha ignorancia en la ciudadanía, y quien tendría que haber en las escuelas hoy adoctrinan a... Yo siempre digo, me alfabetizaron, Evita me ama, pero me cuida. Fui alfabetizada, mi generación se hizo montonera. No hago ninguna valoración de ningún tipo, estoy constatando una realidad de la historia, y entonces yo no quiero una nueva generación sacrificada. Por eso me parece que el antídoto que han encontrado los países, el caso claro de los alemanes, pero, o el Sudáfrica, o todos los países, han encontrado un antídoto muy poderoso, que es la democracia. Porque la democracia es el único sistema que va cambiando con el tiempo, que un derecho le abre la puerta a otro derecho, que no es solo votar. Entonces, en mi caso personal, yo tengo una... es como, no es un acto de fe, es una racionalidad muy fuerte de que mi convicción es la democracia, y por eso me entusiasma lo que ustedes hacen y lo que tenemos que hacer tantos en el sentido de la ciudadanía. Pero, como me pidieron que hablara de Alicia Moró, como mi vida personal, como la de la mayoría de nosotros acá, se confunde con el tiempo histórico. Mis hermanos desaparecieron el 18 de septiembre de 1977. Mi hermana fue secuestrada de mi casa, yo vivía al frente del Parque Lezama, entró un grupo comando y mi hermano siempre creímos que había sido secuestrado del molino. Él se tenía que encontrar con su compañera, su novia, su pareja, y fueron secuestrados de ahí. Hace muy poquito tiempo, hace 2 años, supimos, hemos ido reconstruyendo, y ahora sí sé que mis hermanos fueron arrojados al mar en la Esma. Mis hermanos se llamaban Néstor y Cristina, que es una coincidencia muy fuerte. Yo digo siempre que me gané la vida escribiendo, y entonces cuando, como al desaparecido nadie lo vio morir, no hemos hecho ritual de muerte, no tenemos siquiera lápidas. Yo siempre le agradeceré a la ANATA que la haya abierto las páginas de Página 12 para que aquellos que teníamos desaparecidos pusiéramos el recordatorio, que era el día que habían secuestrado a nuestros familiares. Aparecían las fotitos, tal vez ustedes recuerdan, la foto del desaparecido y yo le llamaba un epitafio. Y eso, en mi casa, que era la que escribía, yo era la que todos los años escribía ese recordatorio. Y cada año, teniendo como profesión la escritura, siempre me tenía mucha pesar, porque me preguntaba si tenía que dar un testimonio de la mesa familiar con las 2 sillas vacías, un testimonio íntimo, personal, doméstico, o tenía que poner un lema más político, más colectivo, y siempre era esa tensión. Cuando asumió Kirchner, yo recuerdo que estaba en Córdoba, me había ido a escribir este libro que escribí de la culpa al perdón, que nunca nadie quiso publicar en 10 años, y vi a mi madre lagrimear, y a mí me llamó la atención de que
lagrimeara, porque a mí no me hizo lagrimear Kirchner. Y cuando la miro ahí como preguntando por qué lloras, me dice, ¿no te diste cuenta que se llaman como los chicos? Entonces, claro, ese día yo no tuve duda. Cuando tuve que escribir el recordatorio, me acuerdo que escribí para que la coincidencia de los nombres de la pareja presidencial haga que ellos honren a los que fueron sus compañeros. Al día siguiente suena el teléfono de mi casa en Córdoba y era Kirchner, ya presidente. Y bueno, yo me acuerdo, no sé, la verdad que haber sido periodista me protegió, porque decir que llame un presidente, yo no hice eso para que llame un presidente, pero tampoco no fue una cosa que, no sé, no me pareció ni normal ni anormal. Yo pasé el teléfono a mi madre, y mi madre, que fue fundadora de organizaciones de derechos humanos en Córdoba, le dijo, usted me honra con su llamado, pero quiero recordarle que mis hijos lucharon por un mundo más justo. Y Kirchner les repetía, no tenga dudas que va a ser así, no tenga dudas que va a ser así. Después, con el tiempo, yo aprendí que había dos formas de honrar ese pasado. Alguna gente de buena fe cree que honrar a los desaparecidos es tomar las banderas que ellos tomaron sin hacer ninguna crítica a lo que fue la violencia política, sin asumir la responsabilidad de la violencia política, y otros, como me pasa a mí, que tengo obsesión de un poco lo que se decía antes, que yo siento que ellos se han inmolado, que se han sacrificado para que aprendamos a vivir en democracia. Pasó con el nazismo. La más bella utopía elaborada por los hombres sensatos del mundo, que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, son la consecuencia del nazismo y son la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. De modo que me parece que la sensatez en un punto siempre es que uno eluda la violencia. Y por eso me duele mucho que se les esté dando a los jóvenes una falsificación de la historia y se los esté educando en la violencia, en la negación del otro, no en una educación democrática. Un poco para retomar lo que se decía, por qué no hay educación ciudadana. Lo que les quería contar vinculado a todo esto, cuando desaparecieron mis hermanos, con mi madre empezamos a golpear puertas, como hicieron la mayoría de los familiares. Nadie en la política nos atendió, nadie. La única persona que nos abrió las puertas fue Alicia Moro del Justo. Alicia vivía todavía en el edificio del Hogar Obrero, en un departamento de una enorme austeridad. Yo no recuerdo qué edad tendría, pero ella era una persona ya anciana. Y mi madre, hace unos años, me recordó que Alicia dijo, vivimos en un país que solo sabe gritar gol y decir sí. Entonces me parece que ese testimonio, yo no puedo decir más nada de ella que darles a ustedes un testimonio de primera mano, ¿no? Lo que sí puedo aportar es que yo siempre, como una joven de los años 70 y la figura de Evita, siempre me preguntaba qué era más importante, si ser revolucionaria o ser rebelde. Y entonces yo siempre decía, Alicia era revolucionaria, Evita era rebelde. Pero la verdad es que hoy, como yo vengo de la desdicha, como he tenido que aprender del dolor, que siempre es más fuerte que el enojo, ya no me gusta la palabra revolución, porque me parece que la revolución lo que hace es interrumpir las evoluciones que tienen las sociedades, y en realidad de hacernos avanzar interrumpen y hay que volver a empezar. Entonces ya no digo más, no me gusta la revolución, porque además, desgraciadamente, la historia de la humanidad nos muestra que todas las revoluciones han desembocado en pesadillas totalitarias. No hay una
revolución que no haya terminado en una pesadilla totalitaria. Y en realidad no es la revolución la que desencadena el totalitarismo, es la concepción de poder. Si se cree que hay que tener poder para poder hacer, yo no creo más en eso, no creo más en el fin justifica los medios, porque en nombre de fines nobles se han usado caminos muy espurios, y es un poco lo que nos ha pasado con esta gente. Yo me senté en la Cámara con espíritu de colaboración, acepté participar en la política porque me siento hija del 2001, que a todos, ¿no? Es decir, fue tan descarnado lo que mostró el 2001, que me parece que a todos yo recuerdo con mucha alegría ese tiempo, a pesar de que me pasó lo que a todo el mundo, que perdí mis ahorros y todo, pero aquella idea de que salíamos a la calle, el asambleísmo, que éramos todos iguales con 200 pesos que nos daban, el verano que tomábamos un helado pero participábamos con el otro, ese espíritu de que sabíamos que había que trabajar por el país, todo lo que se vivió en el 2001. Y la verdad que todos nos referencian, lo bueno y lo malo, todo empezó ahí, ¿no? Porque nos dimos cuenta, yo digo siempre, que el cadáver que nos dejó la dictadura era la política. Y la política no es ir a gritar a la plaza, porque el día que haya mediación política, las personas no van a necesitar ir a gritar a la plaza, y mucho menos si además son acarreadas, y mucho menos si son degradadas en su dignidad, ¿no? Esto es horrible, yo no hablo. Yo por eso no sirven estos aparatitos que Pregunto, sí. el tema de hablar de Alicia Moró de Justo, ¿ha sido una casualidad o ha sido elegido por ella? No, yo recibí la propuesta, ¿Sí? De que tenía que hablar de Alicia Moró de Justo. Directamente, esto es Sí. impresionante, Y- es muy fuerte. Y entonces me pareció, sí, ¿Se lo pago? Así, ¿no? tengo que... Gracias. Sí, la convocatoria era esa, que además decía más, la historia no como... Ustedes deben tener la convocatoria. Sí. Pero me pareció, lo de Alicia, me parece que lo más fuerte es que les contara esto, porque Por supuesto. la revela en su grandeza, la revela como lo que fue. Después uno puede hacer análisis de tipo histórico-político y pensar qué hizo el peronismo con lo que eran los proyectos y las banderas del socialismo, o esto que decir los modelos femeninos en la política. Nosotros tenemos una tradición política marcada fuertemente por los matrimonios políticos. Entonces, si bien la figura de Eva es una figura que a mí como joven siempre me conmovió, también es cierto que se ha ido haciendo de ella cuando necesitaban de la Evita Santa, que fue la época de Menem, era la Evita Santa y borraron la Eva política. Ahora que hay una utilización de la Eva política, se borra la Eva Santa, hay una Eva del altar, una Eva de la estampita, hay muchas Evas, hay una Eva de la ópera que hicieron los de afuera, pero siempre ha sido una figura, de rebeldía, que en sí mismo tiene mucho valor, pero era la esposa de, y nos ha dejado una marca de participación política femenina de las esposas. Y la verdad que teniendo una ley de cupo que ahora manda que una de cada tres en las listas tienen que ser mujeres, yo cada vez que estoy con las mujeres que promovieron la ley de cupo, tengo que pedirles disculpas porque yo me opuse a la ley de cupo, porque decía, ¿de qué sirve que seamos más si no modificamos los modelos? Si siguen siendo las esposas de, las amigas de, las amantes de nada sirve que seamos más.
yo tengo que reconocer que si no fuera por la ley no habría tantas mujeres en la participación política, que ha dado un impulso enorme, que se ha feminizado mucho la Cámara, no solo en la presencia de las mujeres, sino hasta en el Senado, que era muy formal. Yo me río ahora, hasta una persona que nos trae el café nos pone la cara para besarlos, tuvieron que adaptar los baños. Es decir, ha habido cambios, pero yo creo que hoy es hora de que empecemos a preguntarnos, somos más, efectivamente, tenemos una representación parlamentaria casi parecida a la de la sueca. Sin embargo, nos tendríamos que preguntar si esa participación femenina ha mejorado la política, si la ha democratizado, si las mujeres hemos llevado a la política lo que yo creo es inherente a por lo menos la educación femenina, que es que cuidamos como madres, que enseñamos como maestras y que compartimos como amigas. Me parece que si ya hubiéramos llevado esos valores a la política, ya tendríamos hecho un camino, por lo menos de sanear algunos comportamientos de trueque. Yo creo que la política sigue siendo un espacio de trueque, que me das, que te doy, se cambian votos por favores, toda esta cultura clientelar, y ahí, volviendo a lo que, para seguir los ejes del trabajo que ustedes hacen, el sentido de la Constitución es educar para derechos humanos, porque a mí me impresiona cuando el peronismo habla del 55 o habla del 45, cuando todavía los derechos humanos son del año 48. Entonces esa concepción de movimiento, de caudillo, de liderazgo, es de un mundo que ya no existe. Hoy casi todas las sociedades, por lo menos no vamos a hablar de Europa, que los derechos humanos les dieron un gran impulso de democratización, sino que tenemos hoy en el continente, dominado antes por dictaduras, todas las constituciones de los países latinoamericanos han incorporado los derechos humanos. Lo que no quiere decir que tengamos la cultura democrática, o que nos pase lo que estamos constatando, que no sabíamos que los gobiernos también podían ser enemigos de la democracia, ¿no? Que es un poco lo que vemos que nos pasa aquí, que nos pasa en Venezuela, donde hay una concepción de creer que la democracia es nada más que votar, y porque tengo esta cantidad de votos, eso me dan permiso para hacer lo que quiero. Y en realidad, efectivamente, los votos legitiman, pero no, la democracia es más que votar, y sobre todo esto que tanto miedo se tiene, que es construir el consenso, porque la democracia es el único sistema que legitima el conflicto. Como somos todos iguales ante la ley, los intereses en pugna hacen que alguien tenga que armonizar esos intereses en pugna, y esa es la función del Estado. Lo que pasa es que entre nosotros ahora no hay un Estado que armonice. Se ha hecho la intervención del Estado una cuestión ideológica, pero nos tenemos que preguntar qué Estado queremos. Hoy, por ejemplo, fue todo el día sobre la estatización de los ferrocarriles. La verdad que es bastante perturbador que los mismos que privatizaron con la misma pasión privatizadora sean los que nos digan hoy que hay que estatizar. Pero en un caso como en el otro no se admite el control, en un caso como en el otro no se va a controlar a los concesionarios, en un caso como en el otro se pone al Estado por encima de la ciudadanía, y en un caso como en el otro no se hace participar a la ciudadanía en los organismos que tienen que, primero los organismos que van a crearse por la estatización, y después los organismos que tienen que controlar. Entonces tenemos una constitución democrática que ha creado nuevos institutos de control, pero que no están funcionando, a no ser la auditoría. El defensor del pueblo está acéfalo, están buscando trampas para ver una forma de que pueda poner el Ejecutivo
un defensor del pueblo, cuando eso es antidemocrático hasta por definición. El defensor del pueblo no puede ser integrante del gobierno, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho en términos culturales cómo hemos naturalizado comportamientos que son antidemocráticos, ¿no? Entonces repetimos, nosotros somos presidencialistas, somos presidencialismo fuerte. Y yo digo, no, somos autoritarios, hemos tenido 50 años de generales en la presidencia y eso ha contaminado de tal manera la política que hoy creemos que si un gobierno fuerte es el que domestica el Parlamento y cancela la justicia. Entonces toda esa distorsión institucional es posible porque yo creo que nunca hemos trabajado por el ABC del deber ser. Y esto se ve claramente en los medios. En los medios todo el tiempo uno escucha a quién le interesa, y en la política también, a quién le interesa. Yo siempre digo, alguien tiene que decir eso importa. Entonces cuando uno abre el domingo el diario y ve a los encuestadores que dicen a Nisman no le interesa a nadie, la corrupción no le importa a la sociedad, a mí me da, decir, ellos son responsables de crear opinión pública. Entonces digo, semejante irresponsabilidad, tienen la obligación de advertirle a la ciudadanía que es gravísimo, que le tiene que importar que maten a un fiscal de la nación y que tiene que importar decir, la corrupción, porque parte de lo que nos está pasando es esta confusión entre gobierno y Estado, o un gobierno que ha tomado el Estado como botín propio, ¿no? Y es muy fuerte conceptualmente. Hoy estuvimos toda la tarde trabajando un proyecto con una diputada para presentar un proyecto para hacer obligatorio los debates de las elecciones para presidente, que es una demanda de la ciudadanía y que además nunca hubo en nuestro país, lo cual habla de nuestro atraso cultural político. Y yo tengo mi proyecto presentado en el Senado y ella tiene su proyecto en diputado. Como ella es una persona joven y viene de las ciencias políticas, fue muy interesante el debate que tuvimos con todos sus asesores, porque ellos, su proyecto ponía en manos de las encuestadoras la agenda. Y entonces mi pelea es contra las encuestadoras, porque no puede ser que sean los encuestadores los que armen la agenda pública, porque si usted sale hoy y le pregunta a la gente cuál es su prioridad, va a decir la seguridad, y tal vez es probable que le diga la pena de muerte, y tal consecuencia del miedo que vive la sociedad. Entonces me parece que la política no puede dejar de lado lo que tiene que ser, que es la mediación, y que hay temas que tienen que estar en la agenda aunque a las personas no les interese, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de Cabezas. Cuando asesinaron a Cabezas, yo recuerdo que los medios hablaban todo el tiempo del asesinato de Cabezas. Y yo recuerdo en la época que las personas en la calle me decían, ustedes se ocupan de eso porque es de un periodista, si hubiera sido otra persona no se ocupan. Y yo siempre digo, bueno, por suerte contrariamos el rating, porque a las personas no les interesaba, a la sociedad no le interesaba el asesinato de ese periodista. Y gracias a que muchos periodistas insistieron, quedó como un símbolo de lo que la mafia hace cuando la prensa muestra lo que la mafia no quiere que se muestre. Entonces me parece que tenemos que trabajar en las definiciones, saber que la prensa es inherente al sistema democrático, que cuando uno condena lo de Francia no puede decir sí, pero uno condena porque la libertad de expresión es un valor universal, porque Francia, como todas las democracias desarrolladas, fueron solidarias con nuestra tragedia, denunciaron lo que nosotros no podíamos decir y nosotros somos deudores. Por eso me duele que nadie critique a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que creamos que es natural que haya presos políticos,
en una democracia. En las democracias no hay presos políticos porque los derechos humanos garantizan el derecho a peticionar, el derecho a reclamar, es decir, están garantizados los derechos. De modo que me parece que tenemos que hacer un gran trabajo de educación, un gran trabajo de participación, porque la república es la división de poderes, pero la democracia son los derechos y la participación ciudadana, y es la transparencia y es la obligación de que los funcionarios seamos transparentes, que mostremos lo que hacemos, no hacer propaganda de lo que decimos. Hay una distorsión tal que la publicidad gestiona los gestos. Hoy Randazzo, para convocar, para que apoyáramos su proyecto, nos decía: nosotros perdimos la batalla cultural, ayúdennos a ganar la batalla cultural. Dígame qué batalla cultural hay, si hay algo que la ciudadanía padece es no tener trenes. Es decir, eso fue un negociado de unos vivos que aprovecharon el negocio, venía el negocio del desarrollo motorizado por las automotrices necesitan de caminos, los sindicatos de los camioneros, toda esa perversión del poder político, el poder sindical que hace esta promiscuidad, y es lo que nos ha llevado a este vaciamiento que tenemos hoy de la democracia, de la república. Por eso digo, nunca hemos tenido república, o por lo menos las generaciones nuevas no saben qué es la república, y mucho menos cuáles son las instituciones y los derechos que tiene el ciudadano, al punto tal que este es un gobierno que todo el tiempo se presenta como generoso porque da derechos, cuando en realidad los gobernantes no dan derechos. Los gobernantes tienen que garantizar lo que ya está consagrado en la Constitución. Entonces todo eso que parece el ABC, es muy impresionante ver en el debate político cómo está ausente. Entonces yo cuando hablo de estas cosas me dicen: es utópica, es testimonial, me descalifican. Hay un senador que es brutal del oficialismo, cuando me quiere descalificar dice: usted con ese tonito espiritual. Sí, espiritual. Bueno, así que, y esto de cómo la persona ha reemplazado la institución. Entonces tenemos que construir gobiernos de instituciones, que la institución, dejar de decir como frase, ¿no? Porque yo digo, degradamos la institución, pero yo estoy segura que si salimos a la calle, las personas no saben qué es la institución. Volviendo a Alicia, yo creo que todavía en Argentina no tenemos un modelo femenino autónomo como el de Alicia Moró de Justo. Ella tenía el nombre de su marido, pero no era una mujer autónoma, con pensamiento propio, con accionar propio. Y hoy comienza a haber liderazgos de mujeres autónomas, pero todavía es muy difícil, todavía son los hombres que nos ponen en las listas porque manda. Es decir, los otros días vi un artículo muy interesante de Laura Di Marco que le llamaba a Gabriela Michetti la candidata Puloy. Ahora a los jóvenes hay que decirles candidata CIF, porque ya el Puloy no existe más, que son las que dan brillo a las candidaturas, pero después, digo yo, nos mandan a la cocina porque a la hora de disputar poder suponen que las mujeres no sabemos disputar poder, ¿no? Yo la verdad que a mí no me interesa disputar poder, creo profundamente que si no se construye ciudadanía, y recordaba con ustedes recién que Günter Grass en los años 70 él lideró un movimiento en Alemania que fue electores democráticos. Son los electores los que en la democracia tienen que condicionar las candidaturas. Porque si no, los candidatos creen que si no tienen publicidad, si no tienen dinero, no pueden hacer publicidad. Y la publicidad sirve para vender mercancía. Cuanto más mentirosa, más verdadera. Cuando le hacen una publicidad de un auto, usted no compra a la niña desnuda que viene con el auto. O nosotras cuando compramos las cremas,
la compramos convencida que eso nos va a sacar esa ilusión y la verdad es que cuanto más, más ilusoria, más le creemos. En cambio, en la política no puede ser que la ilusión venda candidatos como detergente, porque la política tiene que dar certezas, o por lo menos ayudar a las certezas, ¿no? Así que ya ven cómo todo de alguna manera se va uniendo, y para no hacer un monólogo, ¿por qué no empezamos a conversar? Conversar quiere decir de versar juntos, que tiene que ver también con danzar, que es más bonito que el diálogo. Siempre supone que es de otro orden. A mí me gusta mucho la conversación porque es versar con los otros, pero también es danzar con los otros, ¿no? A mí me impactó mucho esto de la mediación en la política. ¿Cómo funciona esto de la mediación? Porque es la función de la política. Los ciudadanos que tienen que trabajar, que tienen que estudiar, que tienen que cuidar de su familia, en los momentos, yo digo que las elecciones son un gran momento de una sociedad, porque tendríamos que pararnos sobre nosotros mismos y preguntarnos a dónde queremos ir. Ese es el sentido profundo de una elección. Entonces, cuando la ciudadanía elige a aquellos que lo van a representar, son los que van a mediar entre lo que hoy llamamos las corporaciones, es decir, porque si no sería un mundo de intereses, y es legítimo que quien tenga una fábrica defienda sus intereses, y como siempre son los que llegan al poder, han sido siempre los que han podido imponer sus intereses. En cambio, el ciudadano, como no tiene quien medie por él, por suerte hoy empiezan a aparecer las organizaciones ciudadanas, y donde se ve mucho el consumidor, donde a mí me maravilla cuando vienen a las audiencias públicas las organizaciones, porque ahí uno aprende que quien conoce los temas, a mí por ejemplo los temas que ignoraba y sobre los que he tenido que legislar, y como no vengo de un partido, soy independiente, estoy obligada a estudiar, a conocer los temas, nadie me dice cómo tengo que votar. Es muy impresionante cómo los ambientalistas conocen los temas, cómo cuando se trata de temas de ciudadanía, las ONG que trabajan los temas de ciudadanía, es la gente que conoce. A mí me encantan las audiencias que organizamos, porque es ahí donde usted ve que los temas de discapacidad, quienes conocen son las ONG de discapacidad. Entonces, como ellos no son los que median, nosotros representamos a esa ciudadanía. Yo creo que cuando se cancela la política, se ha cancelado la mediación, que es lo que hacen las dictaduras. Cuando las dictaduras cancelan derechos, es decir, han cancelado al ciudadano y han roto la mediación. Eso es muy gráfico. Cuando vienen las dictaduras, lo primero que imponen es la censura, porque ellos van a hablar por nosotros. Se supone que la prensa, por eso son medios, los que realmente median también con la opinión pública, por eso es inherente al sistema democrático, es la prensa. Cuando digo prensa, no piensen en periodistas concretos, piensen en la función de la prensa como inherente al sistema democrático. Cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo más importante es el 19, que es el que garantiza la libertad de expresión. Y es muy interesante el debate que se da en la época entre quien presidía la comisión, que era Eleonora Roosevelt, y la entonces Unión Soviética, que decían lo mismo que dice el kirchnerismo, interpretaban el valor de la libertad y decían que la libertad no podía ser absoluta, que había que ponerle requisitos. Por suerte primó la idea de la libertad como un valor absoluto, y lo que fue primero un derecho subjetivo de la persona, con el tiempo, por eso la riqueza de la democracia, un derecho le abre las puertas a otro derecho.
el derecho subjetivo de la persona a expresarse ha sido ampliamente superado por el derecho de la ciudadanía a ser informada. Entonces ese valor superior de la ciudadanía a ser informada ha llevado a que los periodistas tengan una cantidad de protecciones constitucionales que pueden parecer privilegios, pero no es por periodistas, es porque ellos tienen que cumplir con ese bien superior que es garantizarle al ciudadano la información. Entonces un periodista no está obligado a dar su fuente. Si cualquier ciudadano conoce un delito y no lo denuncia, es cómplice. El periodista ante el tribunal no da la fuente, está protegido. Han caído los delitos de calumnia e injuria, han caído los delitos de desacato, que han sido todos delitos producto de nuestro autoritarismo y que los hemos heredado a consecuencia del sistema interamericano de derechos humanos, no por conquista de los periodistas. Yo presenté un proyecto, ni bien asumí como diputada, que es la cláusula de conciencia. Y la cláusula de conciencia es lo que protege al periodista de la empresa, para que cuando haya algún cambio de línea editorial o de cosas, el periodista no sea obligado a escribir en contra de sus convicciones, de su ética periodística. Pero estamos muy lejos de eso. Entre los periodistas no hay decálogo, no tenemos la deontología que tienen todos los periodistas en el mundo desarrollado. La universidad tampoco da ética, sí, porque la ética personal no se enseña, eso viene de la casa, cada uno, es decir, eso no se enseña, pero la ética en la función, si usted tiene que ponerle una cámara a un deudo, si tiene que cubrir un suicidio, hay una cantidad de cuestiones que son inherentes a la función que tienen que ser debatidas, y como no se puede censurar, se supone que el único límite a la libertad es la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que salir de un debate entre los periodistas para que se autorregulen en qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Todo eso nos falta. Yo confío que algún momento, hoy han aparecido las redes y todas esas cosas que nos presentan otro desafío. Yo no les doy más poder que el que tienen, porque el insumo de la prensa es la libertad, no el papel. Entonces, el que la gente insulte anónimamente por internet, a mí no me parece que sea una conquista de libertad. Que puedan controlar como ciudadanos que participan y demás, eso sí me parece importante, ¿no? Pero como no hay que censurar, hay que trabajar para que haya responsabilidad y no caer en la tentación de querer controlar internet porque nos molestan los insultos anónimos o los insultos pagos o que se hace este gobierno, que es matar la reputación, ¿no? Porque lo duro es eso, como se hacen cuestiones personales, mentirosas, y además usted tiene los medios públicos para matarnos la reputación. La verdad que hay momentos que es muy duro, porque a nadie le gusta. Yo creo que ustedes estamos reunidos acá porque ahora todo se explica con la neurociencia, y la neurociencia dice que la hormona de la felicidad, que es la dopamina, la segregamos cuando hacemos trabajo con los otros. Esa es la felicidad. Ahora, si ustedes me permiten ser cínica, si yo fuera publicista pondría: produzca dopamina para evitar la cocaína. Porque la verdad es eso. Entonces la sociedad de consumo nos ha llevado a que trabajamos para tener, después tenemos miedo a que nos roben, tenemos desconfianza del vecino y tenemos vidas individuales espantosas que han ido rompiendo lo que tiene que haber en una sociedad democrática, que es el respeto al otro y la solidaridad pública. Es el Estado el que tiene que ser solidario, ¿no? Entonces hay mucho esfuerzo ciudadano que hace lo que el Estado no hace. Yo creo que la gran ficción entre nosotros es que no hay Estado.
en nombre de la intervención del Estado que este gobierno ha ideologizado, no hay Estado, porque si no, como tenemos las mafias que tenemos en la corrupción, en el narcotráfico, en la policía contaminada por la corrupción, ¿no? Así que un poco este es el panorama de esperanza, todo lo que tenemos que hacer, y ese diagnóstico que ustedes ya saben cómo es. Ahora sí. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo se vive en el Senado este tema del verticalismo? Detrás de los micrófonos y demás, ¿se nota que dentro de los que siempre votan a favor de lo que dice Cristina hay como un cansancio de tener que seguir lo que dice ella? ¿O lo disimula muy bien? No, a mí me impresiona siempre eso. Y en lugar, en diputados yo veía como cierta vergüenza, porque eso es antidemocrático, eso es del cuartel, el deber obedecer es del cuartel, no es de la deliberación democrática. Yo integré la Comisión de Libertad de Expresión, nunca dieron quórum, nunca. Cuando se trató la ley de medios, no convocaron a la comisión, y después nos dijeron de que había habido foros, y sí, efectivamente hubo foros, pero la mediación es la política. A mí me parece muy bien que en las universidades los chicos debatan la ley, no que nos digan los estudiantes cómo debe ser una ley, sobre todo con tanta, es decir, no es una ley ideológica. Hoy los medios, lo que configuran, lo que son, hace falta que haya expertos y que se garanticen derechos, y cómo si terminamos haciendo un debate de intereses, de poder, como si los periodistas tuvieran acciones en los medios, y en lugar de exigir la libertad para ellos y el derecho y la protección constitucional para ejercer periodismo en libertad, ¿no? Ojo, pero o sea que No, la mayoría se lo banca, digamos. No, y además ahora hacen discursos y son discursos muy antidemocráticos. Yo presido una comisión de población, nunca dan quórum, y hay una decisión ahora, sobre todo son las mujeres, ¿no? Y es la obligación de dar quórum. Y después me extorsionan. Como diciendo, vamos, pero si usted pone en temario estos proyectos nuestros. Y yo no acepto extorsión. Entonces termino haciendo, es muy frustrante. Yo tengo, los 2 últimos años han sido muy duros, porque el trámite legislativo tiene que ser lento. Porque ¿qué presupone? Que escucho su interés, escucho el suyo, escucho el otro, hacemos las audiencias, y la ley es democrática cuando usted va construyendo una ley democrática, cuando escucha que tiene razón este argumento, porque dice, mire, porque si usted hace esto me afecta a la economía regional, o si usted afecta, es decir, se va construyendo una ley democrática. Ellos, esta concepción de poder, creen que la ley es democrática porque la votan. El acuerdo con Irán es la mejor prueba de que eso ya trae consecuencias, porque se trató en tiempo express, no se escuchó a las organizaciones, no se escuchó a la oposición, y que tuvimos un acuerdo que desencadena la muerte de un fiscal. Es decir, eso tiene consecuencias, legislar de esa manera. La ley de medios había sacado, para conseguir los votos de la centro-izquierda, sacaron la posibilidad de que las telefónicas hicieran el triple play, que le den televisión, que le den internet y que le den el cable, las 3 en una. Y ahora la han puesto de vuelta, después que habíamos estado trabajando por consenso la neutralidad en la red. Entonces viene una orden y sacan lo que hemos trabajado todo para poner una ley que solo favorece los intereses de las telefónicas. Entonces esto ha sido muy escandaloso. Yo les contaba al inicio que me senté con un gran espíritu de colaboración, y cuando venían los proyectos
decía, yo estoy de acuerdo con esto, pero de esta manera no. Entonces yo estoy de acuerdo que la AFJP, que las jubilaciones estuvieran en manos del Estado. Pero si habíamos votado antes una ley por la que se le preguntaba a la ciudadanía, elija, ¿quiere el reparto o quiere la privada? Y la ciudadanía optó por la privada, usted no puede venir un mes después de eso, no hacer caso a esa manifestación ciudadana. Es decir, a esas cuestiones yo me he opuesto siempre. La estatización de YPF, hay primero que YPF no es una sociedad, no es una empresa del Estado, es una sociedad anónima. Y entonces uno de los artículos con la que se estatiza es el mismo artículo que escribió Dromi para privatizarla, que sustrae a YPF de cualquier control. Entonces, ¿de qué sirve que usted tenga una empresa que se dice del Estado si los organismos de control del Estado no pueden controlarla? Tenemos pactos, yo digo pactos porque estos acuerdos, convenios han sido firmados con cláusulas secretas. Este es un gobierno que todos los convenios los hace con cláusulas secretas. En democracia eso es incompatible con la democracia. La democracia es transparencia por definición. Hasta el Museo de la ESMA, porque otra cosa perversa que ha hecho este gobierno es que terceriza con las universidades. Como nunca las universidades han tenido tanto dinero como ahora, tercerizan. Por ejemplo, el Museo de la ESMA se lo han dado a la universidad que más dinero recibe por estas tercerizaciones, es la de San Martín. Entonces le dan que haga el Museo de la ESMA. Y cuando usted va a leer el convenio hay cláusulas secretas. Y yo digo, ¿por qué cláusulas secretas? Dicen, para no poner en riesgo la seguridad de la presidenta. Por eso digo, y el periodismo no se hace eco de estas cosas. No, es verdad. Hoy nos reíamos por una cosa absurda que ha pasado. Hay el Parlamentario, que es una revista que mide la producción legislativa por el número de proyectos presentados, y hay legisladores que se bajan el santoral el día de tal no sé cuánto, el día de no sé qué, o como hay, voy a contar el pecador, no la pecadora, que es una senadora de la oposición, que ha presentado 250 proyectos, toma uno y los desarma. Va a perder, lo que consigue es que después no las respeten. Claro. Pero a la hora de medir, ha presentado 250 claro, proyectos. claro. Yo, que soy opositora, presento proyectos de pedidos de informe, porque si yo no puedo presentar proyectos, que no voy a tener votación para que diga después que he presentado. Y entonces ahora miden quién habla más y quién habla menos. Y lo gracioso es que aparece, yo estoy entre el número 14, allá ando. Y sí, pero los jefes de bloques tienen que hablar porque tienen más tiempo, no es una medida. Y entonces Abel Medina, que reemplaza a Aníbal Fernández, aparece con 2 palabras. Él ha dicho sí juro, porque ha jurado ahora. Sí juro, y le ponen 2 palabras. Ay, por favor. No, hay una distorsión muy grande. Muy, muy grande. Yo creo que hay una gran degradación. Es cierto que la gente quería levantar la mano aprobando algo, y le decía, ¿por qué levantar la mano? Y porque yo quiero decir algo sobre esa ley. Y dice, no, vos se te paga para levantar la mano y no para hablar. Sí, esa es la anécdota. Siempre, antes en la labor se decide si se va a hablar o no se va a hablar. Claro. A mí, con mucho cinismo, una diputada, un día había una diputada que hacía discurso contra el gobernador de su provincia, la diputada del oficialismo. Y la diputada Camaño, que lleva muchos años y es respetada, yo le escuché que dijo, a esta no le dijeron que la oposición hace discursos y el oficialismo vota. Que sí, Es una realidad. es bien cínico eso. Muy cínico. Qué bárbaro. Sí. Le quería preguntar, usted mencionó más temprano el
tema de transparencia y rendición de cuentas, y cómo no es uno de los temas que tiene más marketing. Hace poco estuve en un almuerzo donde el expositor era de Ipsos, Mora y Araujo, y al preguntarle en qué puesto estaba la rendición de cuentas, las transparencias, dijo que para un año electoral como 2015 eso realmente no mide. Lo que al público le interesa saber es la economía, cómo está la economía, y capaz que disputando ese primer lugar es también la cuestión de seguridad. Y yo que trabajo en la Auditoría General de la Nación, que alguien de ex Mora o Ipsos hoy me diga que la rendición de cuentas está al número 10 en las preocupaciones del ciudadano es una daga. Entonces le quería preguntarle o que hable un poquito más sobre el tema de cómo instalar estos temas que son importantes, que no tienen rating quizás para los encuestadores que hoy parecen dominar quienes son invitados para los programas televisivos y que dominan y que terminan acaparando solamente dos temas. Pero hay otros temas como la rendición de cuentas, como la transparencia, como la lucha contra la corrupción, que son esenciales, que los ciudadanos queremos saber y que no tienen aire, no tienen espacio. Bueno, yo no sé si usted estaba antes, pero yo pasé toda la tarde hoy debatiendo con asesoras jóvenes, porque yo decía, la sociología fue una de las actividades más perseguidas por la dictadura, pero fue la única que se reconvirtió como encuestadores, porque la verdad pasó eso, en la dictadura los sociólogos de los 70 se convirtieron en encuestadores. Entonces hoy ha quedado una dependencia. Yo no sabe cómo peleo contra eso, porque lo que usted dice es absolutamente cierto. Yo siempre les digo, no es contando las lágrimas que medimos el dolor. A ver, usted tiene 5 lágrimas, usted tiene 3, usted tiene 2, usted sufre más. Es tan absurdo lo de las encuestas. Y lo que es peor, hay otra cosa mucho más perversa, que es el minuto a minuto de la televisión. Yo no voy a la televisión tanto, mi hijo hace broma, dice, vos no das títulos, no insulto, no grito, entonces no sube el minuto a minuto. Y como, usted puede descalificarme como política, a lo mejor no, pero si hay algo que sé y que puedo tener autoridad, es sobre el periodismo, por lo que trabajé, donde estudié, la experiencia que tengo. No es negocio. Y yo les digo a los chicos, es decir, ustedes hacen lo mismo que le critican a la política, porque vos no tenés autoridad sobre lo que me vas a preguntar si estás pendiente del minuto a minuto. Entonces hay figuras que insultan, que tienen, entonces sube el rating y desde el control le dicen dale, seguí. Entonces es una distorsión que yo confío que las organizaciones de la sociedad civil actúen sobre esas cuestiones. Yo estoy estudiando a ver si puedo prohibir el minuto a minuto, porque es perverso. Ahora hay otra cosa también en los diarios, las más leídas. Y las más leídas, usted lee si tiene los amores de no sé quién, y decir, pero la más leída no es la más importante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar sobre ese tipo de cuestiones, y eso es función de la ciudadanía. Yo peleo mucho con eso, siempre les estoy diciendo estas cosas, decir, al final ustedes no van a tener autoridad sobre la política, porque están haciendo la misma demagogia que dicen que tiene la política, la más leída, el rating. Además el rating no mide calidad del programa, el rating mide para saber si a las 2 de la tarde hay más señoras y ofrecemos lavarropas, o si a las 8, que es la hora del partido, hay más señores y ofrecemos señoritas desnudas encima de un auto poderoso. Es decir, solo ese es el sentido del rating. Entonces hay acciones que uno puede hacer, ¿no? De empezar a reclamar de los medios, y sobre todo que no sean los encuestadores los que establezcan
Este proyecto de ley que estábamos debatiendo hoy, queremos hacer una audiencia y mi pelea, yo me di cuenta, me lo dije a mí misma, digo, esto es una cosa generacional, estas chicas son todas que vienen de la sociología, para ellas las encuestas son un insumo, pero no puede ser que el encuestador nos diga, a la gente no le importa la corrupción, porque eso que usted padece. Yo fui ahora a un encuentro, una convocatoria política, empresarios, periodistas, para escuchar a un señor encuestador que diga, lo de misma no le importa a la gente. Es decir, ¿cómo usted va a decir eso? Tendría que darle vergüenza. Eso es pago. Claro, entonces es perverso porque se va haciendo una ficción. Además es gestionar ignorar, el gesto. claro, es ignorar la demostración que ha hecho toda la ciudadanía en la calle. Es ignorar la que marcha ha del sido silencio. impactante. Es una forma de hacerle la pregunta a la gente para que tome la respuesta y diga, no me interesa ninguna. Yo creo que hay una manipulación en eso de las preguntas que se hace a la gente. Y terminó la gente diciendo, bueno, a la gente no le interesa. Sí, o por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo, la gente tiene más miedo del ladrón y no del accidente de tránsito. Mueren más gente en los accidentes de tránsito que por ladrones. Entonces, si usted hace una encuesta, lo más probable es que la gente pida que pongamos la pena de muerte. Y eso no es, es muy, sí. Eso es de constitucional. Un segundito, Sí, sí, Horacio. sí. Sí, por favor. No, usted, senadora, anteriormente había mencionado la palabra ética y la cuestión de la ética personal, ¿no? Como un pilar, como un valor importante para construirnos como ciudadanos. Y bueno, yo desde mi función docente veo como está distorsionada en la cabeza de los chicos el tema de los valores, porque claro, como niños que son, como inocentes, ellos repiten el modelo que se les transmite, el modelo cultural, informático o de formación que les transmiten sus propios padres. Y vemos también cómo esos chicos van creciendo con un disvalor, con una distorsión, con vicios, ¿no? Cívicos que asombran, porque esos son después los futuros profesionales adultos. Por eso creemos que en la educación, ¿no? Está la principal cantera. ¿Cómo cree usted, senadora, que se puede, digamos, ganarle tierra al río, ¿no? de toda esta problemática social? Sabemos que la educación es ese destino, ese lugar de lucha, pero ¿cómo cree usted que por dónde se podría abordar? ¿Qué estrategias se podrían tomar? Sabemos que igual los resultados son siempre a largo plazo, ¿no? Nunca la inmediatez, pero ¿cómo cree usted que se podría abordar de una manera lo más eficientemente posible, ¿no? Sí, siempre me impresiona que frente al adoctrinamiento los padres no digan nada. Eso me llama mucho la atención. Hay adoctrinamiento. No se educa en derechos humanos. Una educación en derechos humanos es una educación de respeto y de paz. Los derechos humanos conjugan con la paz. Esta confrontación y el adversario y el otro al que niego. Yo recuerdo que cuando fue el debate de la ley del matrimonio igualitario, mi nieto, que hoy tiene 15 años, en la época tenía, creo que fueron 3 años atrás, tendría 12 años, y lo fui a buscar al colegio y yo vi que él estaba muy angustiado. Y entonces me dijo, ¿y vos vas a votar eso de la adopción? Yo veía que él estaba preocupado. Entonces ahí fui indagando, y entonces para saber por qué. Entonces no dijo que nos leyeron el diario. Eso es un disparate. Usted no puede hacer a los niños participar del debate adulto. Usted tiene que enseñarle a que no discrimine, para que no se ría del gordito, ni se burle del chico que tiene un defecto, o incorpore al pobre como un igual, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que hay tal distorsión en relación a la educación. Los otros días caminando por acá un niño se me paró y me dijo, doña, soy un pobre. Fue tal la conmoción, porque digo, si ya hemos hecho de la pobreza una identidad,
Claro. Estamos embromados, que un niño, Total. es decir, doña, soy un pobre, ¿no? Entonces, me parece que hay que empezar por el ABC, y cuando decimos el ABC, lo que ustedes hacen, la Constitución, ahí a mí me encanta un anónimo jurídico que dice que las constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen encima a las sociedades en momentos de lucidez para evitar suicidarse en momentos de locura. Entonces, Está bueno. lo que tiene que ser igual es la ley, y la ley es el valor. Y tenemos un corazón filosófico de derechos humanos, que es que todos tenemos derechos solo por ser personas y que somos iguales. Sí. Daniel. Sí, un pequeño comentario y una pregunta. Con respecto a la formación de jóvenes, nosotros estamos trabajando con adolescentes en la ciudad de La Plata. Hicimos el año pasado 12 encuentros de adolescentes donde tocamos temáticas que tienen que ver con la Constitución, y a partir de allí la temática siguiente es propuesta por ellos mismos. Y nos constatamos esto que vos decías, o sea, en los colegios donde van, la cámpora, por supuesto, hace lo que quiere. Por ejemplo, se canta el himno en un acto y hay chicos haciendo así y nadie le llama la atención, o si le llama la atención dice, eso me representa. Cuestiones por el estilo. Los padres no reaccionan frente a esto, pero cuando nosotros, por ejemplo, invitamos para hacer un encuentro y explicamos en base a no de adoctrinamiento, fuera del ámbito escolar, en una casa particular, referido a temas como república, ética, etcétera, etcétera, es la investigación, necesitan un poco tu ADN, o sea, es como un doble estándar también, ¿no? Y hay una falta de colaboración que también constatamos respecto a decir, bueno, me escandalizo por lo que hace la cámpora, pero no colaboro de alguna forma, o participo, o doy mi tiempo, o dinero, lo que sea, para que se haga algo distinto, o sea, que nos quedamos como en esa queja, ¿no? Mi pregunta, que un poco sacar del tema, pero me gustaría, o llevo su auto, quiero decir, Sí, gracias. es, para usted, ¿qué tres características rescataría de Alicia Morodejo? Que le impacten, digamos. Bueno, yo no me he olvidado de la anécdota que les conté, porque en un momento de miedo ella no tuvo miedo. Cuando en esa síntesis maravillosa de somos un país que solo grita gol y dice sí, había toda una concepción de libertad, de autonomía, de no alienación, palabra que usaba mucho mi generación y que supongo que Alicia también usaba porque era la influencia de la época que hemos dejado de usar, la alienación con el fútbol, la alienación, es decir, que esto es lo que pasa hoy con personas fuera de sí mismas, dominadas o por la televisión o por el no saber decir que no. Me parece que eso y la austeridad, porque después vino toda una debacle hasta el hogar obrero, fue doloroso porque eran como símbolos que terminaron también manchados, y ella no, ella estaba, es decir, solita en ese departamento, que siempre lo voy a recordar con esa gran austeridad, es decir, esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y sobre todo contrastado con políticos que habían cerrado las puertas. Yo creo que este es el problema más serio que hay. En el año, ¿por qué nos pasó lo que nos pasó? Hay una responsabilidad de la política, hay una responsabilidad de los medios, hay una responsabilidad de la iglesia, hay una responsabilidad de la empresa. Hay que ponerlo en el contexto de lo que pasó en esa época. Yo creo que no podemos estar tirando piedras porque todavía tenemos el tejado de vidrio, pero yo aspiro que cada uno de los sectores haga mea culpa y diga, bueno, nos equivocamos, y no esta persecución que se está haciendo, es decir, que el pasado ha pasado a ser un atenuante, y después tiene a Milani como jefe del ejército. Yo creo profundamente en la reconciliación,
Y la reconciliación no es con los torturadores. Cuando hay justicia y los torturadores están presos, bien nos podemos permitir reconocernos iguales en la diversidad que da la pluralidad democrática. Es decir, no puede ser que vivamos confrontando, porque eso no es posible, no hay país posible, no hay sociedad posible. Ahora, tampoco quiere decir que uno se mimetice con el otro, ¿no? Esta uniformidad del cuartel, somos todos iguales, vamos todos iguales, que es lo que se está adoctrinando a los chiquilines. A mí me parece que hay una irresponsabilidad enorme en este adoctrinamiento que se está haciendo a los chicos. Ahora, yo creo que no hay que pelear con los chicos, ¿no? Es decir, me pasó hace 2 semanas, vino un amigo que había sido embajador acá de Holanda y bueno, fuimos al teatro, justo actuaba la hija de una amiga, bien en el under, entonces cuando íbamos, la hija de mi amiga, que es actriz, le llama a la madre y le dice: mirá, decirle a Norma que van a venir unos chicos de la cámpora invitados por la directora es la nieta de Pavlovsky. Yo le dije: no, yo no. Y por supuesto no pasó nada, porque uno es así, el que en grupo te insulta, después pasa a tu lado y te reverencia y hasta es capaz de pedirte sacarte una foto. Eso es brutal lo que pasa hoy. Y no pasó nada. Lo que a mí me dejó como lección, la gravedad de que entre los jóvenes le tengan miedo a la cámpora. Esto es lo que es grave. Que los otros chicos les tengan miedo. Y esta cooptación del Estado y todo lo que están haciendo, esto a mí la gente joven me dice: no, Norma, no va a volver a pasar lo que pasó. Bueno, yo tengo mis fantasmas, es decir, tengo la obligación de no hablar de esto públicamente. Si yo voy a un programa de televisión, siempre le digo a la gente de mi generación: nosotros no tenemos derecho a impedir que los jóvenes construyan su escepticismo futuro, porque nosotros ya tenemos demasiada herida. Es decir, yo no soy escéptica, sigo confío que en un día también, si la humanidad está llena de horrores, el ser humano no ha aprendido. Es decir, cuando se creía que, no sé si era Voltaire, que creía que se te había terminado la tortura, y cuando usted ve las cosas que el hombre le sigue haciendo al hombre, pero uno tiene que aferrarse a una utopía, porque no hay, ahora honrando a Galeano, decía la utopía que siempre se cambia de lugar. Entonces hoy nuestros jóvenes tienen una libertad que no tuvimos nosotros. Ahora faltan otras cosas, no sé cómo. La verdad que yo no consigo imaginar, ¿no? Es decir, creo que cuando hay libertad es mejor a cualquier cosa, porque con libertad usted puede gritar que le falta el pan, que le falta la libertad, todo. Yo tuve miedo de que este gobierno fuera a hacer un autogolpe. La verdad que cuando empezaron las denuncias y cuando empezaron tanto a denunciar golpismo, me dio inseguridad. Ahora me parece que tienen otra estrategia. Ahora nos quieren hacer creer que van a ganar, que tienen los votos, como tienen tanto dinero. Entonces usted me preguntaba, yo he notado hoy en la Cámara que están como menos agresivos, que están como, les deben haber dado orden, que nos traten bien, y entonces yo veo que hay otra estrategia ahí, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en la ciudadanía y saber que tenemos un poder, que ese es el verdadero poder, ¿no? Horacio, quería hacer un comentario con respecto a esto de las encuestadoras y los programas de televisión y el rating, que en realidad se hace bastante difícil generalizar, porque por ejemplo todos sabemos que el programa de Santiago del Moro está todo el día con el minuto a minuto y lo que se hace es un show donde se pelean y cuanto más gritan es mejor.
Pero otros programas como Sí, yo los lo de voy. Canal 26 o los de TN, Sí, sí. hay, es un poco distinto, Sí, no se plantea lo mismo. Sí. Y lo mismo pasa con los programas, por ejemplo, ahora cuando venga Gran Hermano, muchísima gente va a escuchar Gran Hermano, así como viene el Bailando. Pero yo en mi casa no lo pongo a Claro, Tinelli, claro. mi televisión no está, mi mujer ve Tinelli y yo no lo veo. Claro. Y me veo todos los programas de TN y de Canal 26 y después, como no lo puedo ver a la vez, los veo a las 2 o 3 de la mañana. Claro, yo igual. O sea, y no es que yo soy el único que lo hago, porque No, por no, algo no, siguen no, estando, ¿no? Yo también. Y claro, entonces lo que quiero decir es que hay las dos cosas. Así como a Cristina la habrá votado 54, pero hay un 46 que no la votó. Entonces es difícil generalizar No hay que porque hay las dos generalizar, cosas. porque lo que ¿no? usted dice es absolutamente cierto. Yo cuando combato en relación a los medios públicos, que no son públicos, son de gobierno, yo siempre les digo, ustedes no creen en la capacidad de discernimiento del ciudadano. Cuando ustedes dicen Clarín miente, yo cuando hablo de Clarín hablo de los periodistas de Clarín y de la gente que lee Clarín. Yo no tengo una acción de Clarín y no tengo idea de los negocios que ha hecho Clarín. Y cuando Clarín, la bronca que hay con Clarín, que en los años 90, por hacer negocio, Clarín vació de la pantalla del 13 y de toda noticia los programas periodísticos. Hoy están haciendo un simulacro de periodismo. Hoy los canales afines al gobierno hacen un como si periodístico y han farandulizado, que también es una forma de vaciar a la política. Pero por eso hay que educar al ciudadano. Es el ciudadano el que tiene que decidir si apaga y me miente, no le creo a este, le creo al otro. Claro. No hay ese. Por eso yo creo que lo correcto es trabajar en la ciudadanía y exigir que el Estado haga educación ciudadana. Es decir, y las ONG hay que participar, hay que decir, yo creo que está ahí donde el poder está en el ciudadano. Yo a veces digo, hay cosas elementales que hay que exigir. Atiende el teléfono, hagan una campaña para que los funcionarios atiendan el teléfono. Si yo digo que soy senadora, no me atienden el teléfono, ¿qué deja para el ciudadano? No atienden el teléfono. Está en reunión. ¿Por qué asunto es? Digo, señora, hay un problema ahora con 26 discapacitados con una discapacidad severa, que la SRL donde están no les han dado la habilitación porque les falta un ascensor, no sé qué. Y entonces, ¿qué hizo? Como esta disputa con la ciudad, ¿qué hizo el PAMI? Tomó, unos los mandó a Chascomús y otros mandó a Lomas de Zamora. Imagínense, personas que ya han configurado familia con sus 26 cosas, no pueden decir, eso es no es dignidad humana, es un paquete, yo los resuelvo, te doy, bueno. Y entonces estamos peleando peleando en el sentido de hacernos portavoz de los familiares que nos han venido a ver. Y bueno, yo llamo al del PAN y no me responden. Y ayer le llamé al ministro de Salud. Claro, ellos no pueden creer que les llame una opositora, porque como ellos hacen... Entonces, yo me doy cuenta, yo escucho del otro lado, que empiezan como... Y entonces dije, mire, le pido su intervención, porque quien tendría que intervenir no me responde el teléfono. Bueno, eso es de todos los días. No puede ser que los funcionarios no respondan. Y después la contrapartida de yo digo siempre que los legisladores no tienen que tener agente de prensa, porque se termina todo siendo, Morandini dijo, fulano dijo, sutano le contestó. Entonces, si el derecho a la opinión es un derecho, nos pasamos opinando sobre lo que opinan los otros y no contando lo que nosotros pensamos, ni lo que hacemos, que es la obligación. Entonces, yo he hecho un experimento. Yo contesto más los que me insultan que los que me elogian. Los que me elogian les agradezco, me hace bien, pero los que me insultan o los que me dicen a ustedes tal cosa, siempre les contesto, digo, ustedes se han privado de la oportunidad de que podamos dialogar sobre un tema, es decir, siempre me piden perdón, siempre piden disculpas, pero yo ya llevo una estadística grande. Hay solo un militar que nunca me contestó, que fue duro lo que me dijo.
el resto siempre pide disculpas. ¿Por qué? Porque usted humaniza al otro, es un igual, sea responsable. Usted es ciudadano, póngame su nombre ahí y dígame lo que piensa, pero hacemos una cosa de igual a igual. Usted sabe dónde yo estoy, qué hago y qué digo, ¿no? O muchas cosas que la gente dice, haga algo. Y yo tengo ganas de decir, haga también usted. Claro, hagamos. ¿No? Claro. Pero yo no sé la forma. Sí. A veces yo rescato frases que son tan básicas y tan, si se quiere, hasta inocentes, pero que tienen la contundencia y la fuerza que ganaron a través del tiempo, como por ejemplo Vox Populi Vox Dei, una frase que es tan universal, pero a la vez también lamentablemente tan manoseada, pero cuando la gente, ¿no?, que es la voz de Dios, la voz del pueblo, intuye, más allá de lo que pueda pronunciar una institución, un gobierno, es porque algo pasa, ¿no? Cuando se remueven las aguas, algo pasa. Nos pasó cuando fue el crimen de Nisman. Se organizó espontáneamente, en 24 horas, una salida de todos aquellos que ya sabíamos, olíamos, para decirlo en términos cotidianos, que era un crimen mafioso y que no necesitábamos esperar que la justicia se pronuncie, aunque por supuesto es necesario, pero no necesitamos esperar a que haya un pronunciamiento oficial para saber que eso realmente fue un crimen mafioso. Sí, y sobre todo, yo digo siempre, hay que indignarse a tiempo para evitar la furia tardía, porque la furia destruye. Como fuimos cómodos en los 90, nos indignamos tarde, nos enfurecimos y tuvimos que levantar todo de nuevo. Y levantar todo de nuevo no es negocio, porque siempre uno levanta con un paso atrás. Es decir, ahora tenemos trenes que andan a 180 km por hora, pero resulta que tenemos durmientes o vías que van a 60 kilómetros. La verdad que es un absurdo como metáfora. Entonces hay que indignarse a tiempo, hay que reclamar, no hay que dejarse avasallar. Ahora está el tema del teléfono. Si hay que reclamar, no puede ser que cambien. Primero le sacan esta ley que les dan todo el negocio. No han sacado el 4G, siempre como vamos con la zanahoria. Ahora el 4G, lo único que funciona ahora es el teléfono fijo. Porque eso, y entonces ahora nos dicen, nos cambian entonces, claro que no lo pueden hacer. Entonces yo digo, hay que reclamar, yo sé que estamos cansados, bueno, y eso hay que exigirle a los representantes, ¿no? Norma, muchísimas gracias por el encuentro.